Mi nombre es Ana María Jiménez Uribe, soy hospitalaria de cirugía pediátrica. Estoy con el grupo de cirugía pediátrica desde hace 8 años, más o menos, desde hace 3 años como egresada de la Universidad de los Andes. Aprovecho para darle las gracias a mis profesores, al doctor Molina, al doctor Mora, al doctor Fierro y al doctor Armando por ser mis mentores. Bueno, esta charla es una charla para médicos generales sobre las patologías más importantes de cirugía pediátrica y la importancia que todos conozcamos sobre esto. El paciente con patología quirúrgica casi nunca llega de primerazo al cirujano pediatra. Siempre necesita la valoración de un médico general o de un pediatra. Entonces vamos a empezar con una introducción. Voy a nombrar 9 de las patologías quirúrgicas más importantes y finalizamos con una conclusión. Bueno, en cuanto al paciente pediátrico, es importante desde el momento en el que se recibe, en dónde se recibe. No es lo mismo un paciente que está en urgencias a uno que está en la consulta externa. Los pacientes de urgencias van a tener síntomas agudos, dolor, grito. Los sentimientos y las emociones de los familiares van a ser diferentes a un paciente que está en consulta externa, a un paciente que ya viene con una patología de más meses de evolución. Importante de los niños, la etapa del desarrollo. Va a ser diferente un lactante menor, un lactante mayor, un adolescente, la forma en la que se comunican, si interaccionan con la persona que les hace las preguntas, si hablan. También muy importante saber quién está dando la información. No es lo mismo cuando es el cuidador primario, cuando es la mamá, cuando es el papá, a cuando es un tío, cuando vienen por otras situaciones. Es muy importante en este tipo de pacientes el núcleo familiar. El paciente de por sí, en familias, digamos, donde no están ambos papás, donde no son los papás los primeros cuidadores, va a ser muy diferente. También la forma en la que interrogamos. Muchas veces los pacientes no van a hablar, no se van a expresar, entonces la interrogación va a ser más que todo hacia los padres. Es muy importante la empatía. Los antecedentes, claramente, si tenían buen controles prenatales, si han tenido cirugías, si en la familia se han presentado otra clase de enfermedades. Muy importante acá el examen físico. En cirugía pediátrica, el examen físico diagnostica la inmensa mayoría de patologías sin necesidad de imágenes diagnósticas. Los exámenes complementarios y bueno, ya al final decidir si requiere o no manejo quirúrgico y si este manejo tiene que ser inmediato o diferido. No porque una enfermedad haga parte de la cirugía pediátrica quiere decir que necesita cirugía. Empezamos con la estenosis hipertrófica del píloro. Esta patología se da en los pacientes neonatales. La mayoría de veces ocurre entre la tercera y la sexta semana de vida. Es un paciente que llega en el contexto de urgencias. La relación hombre-mujer va a ser de 4:1, más que todo se da en los primogénitos. Se ha visto que aquellos pacientes que durante el periodo neonatal requirieron manejo con eritromicina tienen una mayor probabilidad a desarrollarlo. ¿Cómo llega este niño? Este niño llega al servicio de urgencias, es un niño que vomita todo lo que come, pero que al mismo tiempo tiene mucha hambre. Entonces no es el niño que rechaza la comida, sino que sigue con bastante hambre. Es un vómito que no es bilioso, no es hemático. Digamos que en estos casos la mamá refiere que empezó después, que al principio comía bien y que ya después empezó a vomitar pues todo lo que comía. Al examen físico pueden o no tener distensión abdominal, pueden tener o no obstrucción, dependiendo. Se puede ver lo que se llama la palpación de la oliva, que es una pequeña masita redonda en el cuadrante superior derecho. Palpar esto básicamente nos da el diagnóstico, pero la mayoría de estos niños pues terminan con una ecografía para el diagnóstico. Las dos principales formas de diagnosticarlo, digamos los dos índices que dan el diagnóstico es medir el píloro. Si tiene un espesor mayor a 3.5 milímetros y una longitud mayor a 15 milímetros, eso pues ya nos da el diagnóstico. Muchas veces no se puede diagnosticar de primerazo, sino que requiere varias ecografías y pues requiere algo de observación. El manejo quirúrgico es la pilorometomía de Fred Ramstedt. Es importante que esta cirugía fue desarrollada a principios de 1900 y no ha cambiado. Es una cirugía que es curativa al 100% y se considera como la cirugía reina de la cirugía pediátrica porque
representa el niño que simplemente se cura y pues tiene una excelente evolución. Estas son unas vías digestivas. En estas vías digestivas lo que queremos mostrar, si ven la flechita, en ese momento, esa es la estenosis. Pasa el medio de contraste y ahí hay un adelgazamiento, no pasa completo. Y en esta imagen es una piloromiotomía. Si se puede ver, se hace una incisión longitudinal en la cara anterior del píloro, se conserva la mucosa, esta es la mucosa, se conserva la mucosa y simplemente se hace una incisión en la capa seromuscular. Esto permite que haya un ensanchamiento del píloro y que ya pueda pasar el alimento. La siguiente patología es la intususcepción. La intususcepción es muy común del lactante menor y el lactante mayor. Es la urgencia abdominal más frecuente en este grupo etario, llega también en el contexto de urgencias. Es la segunda causa de obstrucción después de la estenosis del píloro. Nuevamente la relación tiende a ser mayor en varones, pero ya en este caso sería de 2 a 1. El 10% de las veces no se logra identificar la causa. Entonces, este es un niño que ha tenido episodios de fuerte dolor, tiene vómito, pero en este caso, a diferencia del primero, él no quiere recibir más comida. En este caso, el niño sí tiene algo de anorexia, no quiere recibir más. Hay muchas formas de presentación. Hay algo importante que se puede presentar aquí, que es la deposición en jalea de grosella, o también se puede conocer como jalea de frutos rojos. Lo importante es que es una deposición que es hemática, que tiene grumitos. Esto es muy importante porque esto ya nos quiere decir que hay algo de necrosis, entonces se vuelve una urgencia. La ecografía abdominal tiene cerca a un 100% de sensibilidad y especificidad para diagnosticar esto. La mayoría de las veces el tratamiento se puede hacer con una descompresión por enema, pero en caso de que el niño presente signos de peritonitis, que esté descompensado, pues ya sería una urgencia quirúrgica. Bueno, entonces esta es una ecografía donde se ve cómo se diagnostica la intususcepción. Se ve como una dona o lo que se llama un arco de lanzar dardos. Entonces aquí lo que podemos ver es 2 halos. El halo interior representa la parte del intestino que está dentro del otro intestino, está el halo exterior y se ve un gran edema. Lo que les dije, la mayoría de estos pacientes pueden tener un manejo solo con el enema, pero en caso de requerir cirugía, este es el tipo de cirugía que se hace. Entonces, lo que se hace es que la parte distal del intestino se empieza a presionar y solo con la presión va a salir la parte que está dentro de la otra. No hay que jalar, nunca hay que jalar, simplemente con hacer esa pequeña presión va saliendo el intestino. Bueno, seguimos con la patología del conducto inguinal. Esta más que todo se presenta en los lactantes y en los preescolares, pero puede aparecer a cualquier edad. La relación sigue siendo mucho mayor en los varones. La mayoría de las veces es del lado derecho, seguido de ambos lados y por último al lado izquierdo. Esto debido a que primero desciende el testículo derecho o descienden los elementos del lado derecho. Básicamente la patología del conducto inguinal se da por una persistencia del conducto peritoneo vaginal. Es un conducto que conecta el abdomen con la región genital, tanto en hombres como en mujeres. En hombres lleva el testículo y los elementos del conducto, en mujeres llega el ligamento redondo junto con unos vasos, nervios y venas. Se puede presentar tanto en urgencias como en consulta externa. La mayoría de veces se presenta en consulta externa y se ve como una masa en la región inguinal. Se puede presentar el signo del guante, que es que al palpar la región inguinal se siente como si hubiera un guante estirado en la parte de abajo. El diagnóstico se hace por el examen físico, es muy clara la masa que se presenta, y el manejo consiste en cerrar este conducto. Puede tener una aproximación laparoscópica o aproximación abierta. Bueno,
Entonces, en este esquema se explica más o menos, lo usual es que el conducto desde la cavidad peritoneal hasta la región genital se oblitere. Tiene que pasar normalmente antes del nacimiento. Si queda permeable y pasa contenido abdominal, se considera una hernia. Si por el contrario esta permeabilidad llega hasta la región escrotal, puede ser una hernia completa. O sea, la hernia puede aparecer solo en la primera parte o hasta el final. Si por ahí pasa es líquido, se llama hidrocele. Dependiendo, las mujeres también pueden tener hidrocele, en el que los labios mayores también se ensanchan. Si de este hidrocele se tabica, ya sea proximal o distal, se va a conocer como quiste. En mujeres se conoce como quiste de Nock, en los hombres como quiste del canal inguinal. Bueno. En cuanto a criptorquidia, también aparece más que todo en la edad lactante y preescolar. Puede llegar en niños mayores, lo cual ya digamos que es una tragedia porque son niños cuyo testículo pues ya no va a tener fertilidad. Es la alteración congénita geniturinaria más frecuente en los hombres y lo que ocurre es que aproximadamente en la semana 28 de gestación el testículo migra del abdomen hacia los testículos. Esto ocurre porque la temperatura en los testículos es menor en el abdomen, lo que permite que haya una adecuada espermatogénesis. No se sabe muy bien la razón por la que a veces ocurre esto, se han visto algunos factores hormonales o pacientes que tienen alteraciones de la presión intraabdominal como gastrosquisis o onfalocele, que lleva a que se presente la criptorquidia. El diagnóstico nuevamente es el examen físico, se palpan los testículos en las bolsas escrotales. A veces se palpan en el conducto inguinal, se hace algo que se llama la técnica del ordeñeo, que es que se intenta coger el testículo y bajarlo. Se mira si se queda en el testículo o si de una vez se retrae o si se mantiene abajo por un tiempo. Estos niños hay que intentar hacerles un periodo de observación, en especial cuando se tiene la duda si es un testículo retráctil o si ya es una criptorquidia en sí. Se considera que la cirugía tiene que hacerse entre los 9 y los 12 meses, ya que después de que el niño tiene 2 años es que se ve que hay un aumento en la alteración de la fertilidad de ese testículo. Entonces, como se puede ver, ahí está en la imagen A, el testículo en la cavidad intraabdominal desciende de forma posterior por el conducto peritoneo vaginal. Una vez desciende, este tiene que obliterarse. Lo mismo que habíamos repasado en patología del conducto inguinal, si no se oblitera, se van a dar patologías a este nivel. Si queda patente, el testículo puede quedarse en esa zona cuando va descendiendo. Bueno, seguimos con la hernia umbilical. La hernia umbilical se da más que todo en la edad preescolar. Puede presentarse igual a cualquier edad, pero es más común en la edad preescolar. En la embriología, en la semana 5 se forma el cordón umbilical por el que pasan 2 arterias, una vena, el uraco y el conducto ónfalo-mesentérico. Este conducto tiene que obliterarse al nacer si hay una persistencia o un problema en el cierre de la pared abdominal, se puede presentar la hernia. La hernia puede ser directa o indirecta. Indirecta nos referimos cuando quedan pequeños defectos por encima del arco umbilical. Más arriba se llamaría epigástrica, pero estas están bien unidas al anillo umbilical. Y directo, pues cuando es un único defecto. La mayoría de las hernias umbilicales se resuelven espontáneamente en los primeros 5 años. Esto se ha visto, pero igual se puede esperar hasta los 8 o 9 años. Ya el paciente que llega adolescente a los 10, 11 años ya se sabe que no se va a cerrar y que requiere manejo quirúrgico. Las indicaciones quirúrgicas son muy específicas, que es que pues, el paciente haya pasado un periodo de observación y no se haya cerrado espontáneamente, que tenga defectos supraumbilicales asociados o que tenga algún tipo de enfermedad del tejido conectivo. Así se ve la hernia umbilical en los pacientes, en especial en los recién nacidos. Es una masa que asusta mucho a las mamás.
llegan bastante preocupadas pues porque es muy grande. Normalmente las mamás tienen mil ideas para los niños, fajarlos, todo esto se les dice que lo pueden hacer, no ayuda, pero a ella les da más tranquilidad pues no ver ese, o sea, también conocido chipote chillón. Bueno, seguimos con los remanentes branquiales. Esta patología se diagnostica más que todo en pacientes preescolares. Entre la semana cuarta y octava de gestación se forman los 4 arcos branquiales. Estos sirven para la formación de estructuras de la cabeza y el cuello, en especial de algunos pares craneales, del oído, de las glándulas palatinas, del timo. Es 1/3 de las masas de cuello en niños. La más común se presenta del segundo arco branquial, pero se puede presentar de cualquiera de los 4. Hay 3 formas en las que se presenta, que es como fístula, como seno o como quiste. Las fístulas van a ser una comunicación que, dependiendo del arco, puede llegar al conducto auditivo o a la faringe. Los senos usualmente no son profundos, son una comunicación, pero son superficial. Y los quistes, que pueden ya ser una protuberancia, que pueden tener o no una fístula asociada. Se presenta más que todo como una masa lateralizada que puede o no estar infectada. Eso es muy importante porque la mayoría de las veces el diagnóstico, la sospecha se hace porque al niño le empiezan a salir infecciones en esa zona. El diagnóstico nuevamente es con examen físico, es una lesión lateralizada en el cuello que puede tener salida de pus, que puede estar enrojecida. En estos casos lo que se hace es que primero se tiene que hacer manejo de la infección, nunca se lleva a un niño con una infección activa y una vez resuelto el cuadro se procede a hacer la cirugía. Bueno, en esta primera imagen se presenta una fístula en momento de infección. Se puede presentar así o en la segunda imagen que en ese momento no está infectada, no está activa. Se ve una pequeña lesión. En la segunda es la presenta de un quiste o en la cuarta imagen vemos a ese nivel que es del primer arco branquial, pero eso se presenta preauricular, eso también es importante, dependiendo de qué arco sale, es la localización. La siguiente es la fimosis. Más que todos los niños con fimosis llegan de la edad preescolar en la consulta externa, pero consultan a cualquier edad. Es importante saber que todos los niños presentan una fimosis fisiológica, normalmente hasta los 5 años, y solo hasta la pubertad es que se logra un descenso completo del prepucio. Los niños con fimosis que requieren manejo quirúrgico pueden presentar infecciones urinarias a repetición, postitis o balanitis. Esto es una inflamación o del glande, del prepucio. Entonces, estos pacientes que tienen infecciones a repetición son los que son candidatos a cirugía. La contraindicación para operar una fimosis es que haya alguna anormalidad del pene, como una hipospadia, una epispadia, que es una alteración de la uretra. Importante, los niños que llegan a la consulta es muy usual que les manden a hacer los llamados masajes para descender el prepucio. Estos masajes no son recomendados ya que pueden generar fibrosis y esta fibrosis tiende a engrosar más el prepucio y a empeorar el problema. Lo ideal es conocer que es normal que los niños tengan fimosis, que hay que enseñárselos a bajar hasta donde pueda y dejar que normalmente en la pubertad la mayoría lo puede bajar sin problema. Hacer esta clase de masajes puede llevar a complicaciones como lo son la parafimosis, en la que el prepucio desciende, pero es imposible volverlo a su localización normal. Esto es una urgencia y el niño termina en cirugía. Bueno, entonces aquí podemos ver un ejemplo de una balanitis en un niño bastante pequeño. Está enrojecido. Se puede ver lo que se llama la fimosis puntiforme, que es normal en el recién nacido. Aquí podemos ver una postitis. Hay un poquito de pus, está enrojecido, está hematizado, al niño le duele, le molesta para orinar. Y en la siguiente imagen está la parafimosis, lo que se quiere evitar. Entonces ven una retracción del prepucio, hay un edema en el glande, hay un edema de todo el anillo y pues estos niños es muy difícil reducirlos. Siempre hay que reducirlos después ya con anestesia general porque esto es sumamente doloroso. Seguimos con apendicitis, la urgencia quirúrgica más conocida. Se presenta más que todo en el niño escolar. A menor edad es más difícil diagnosticar y suele tener más complicaciones.
representa hasta un tercio de las admisiones de los niños en urgencias. El 95% de las apendicitis van a ser intraperitoneales, seguida de la localización pélvica o retrosical. Solo un 5% es retroperitoneal. Se presenta como un dolor abdominal, a veces tiene migración, a veces no. Se da más que todo por un dolor somático, dado por una inflamación local. Puede presentarse en el cuadrante inferior derecho, pero en niños, al ser un abdomen pequeño, puede presentarse en todo el abdomen. Entonces no hay que dejarse sesgar por la localización del dolor. Hay algo que se llama el dolor referido, que puede ser un dolor periumbilical, se da porque se activan las fibras nerviosas de T10 por la misma inflamación. Lo que ya les había comentado antes, a menor edad es el mayor riesgo de abscesos y peritonitis, en especial porque es más difícil el diagnóstico. El diagnóstico de apendicitis se hace con historia clínica y con examen físico, haciendo una buena historia clínica de cómo empezó el dolor, cada cuánto empezó el dolor, a qué está asociado, puede estar asociado a vómito, a diarrea. Muy importante que en apendicitis normalmente el primer síntoma suele ser el dolor y luego se desarrolla el vómito y la diarrea. No como en gastroenteritis, que de pronto se presenta primero la diarrea, el vómito y luego el dolor. Hay varias escalas para sospechar apendicitis. Está la escala de Alvarado y la escala de apendicitis pediátrica. Estas escalas son buenas en el contexto del médico general o del pediatra, pero siempre recordar pues que los pacientes no son escalas y ante la sospecha es mejor llamar al cirujano pediatra. Bueno, en esta tomografía vemos un absceso donde está la flechita blanca, que ya se ha formado en la región apendicular. Esta ya es una apendicitis complicada, con peritonitis. Se ve muy bien formado el absceso, la cápsula y la inflamación. Seguimos con escroto aguda, otra patología muy importante. Se presenta en el contexto de urgencias, en la edad escolar la mayoría de las veces, pero dependiendo también el grupo, pues se hace sospecha diagnóstica. Escroto agudo se define básicamente como cambios inflamatorios en la región escrotal asociado a dolor. Hay tres muy importantes que son la torsión hidatidaria, la epididimitis y la torsión testicular, siendo la mayoría de las veces la torsión hidatidaria. Entonces, la torsión se presenta porque quedan unos pequeños remanentes de las estructuras mullerianas y de Wolff que se pueden llegar a torcer, que pueden llegar a molestar. Normalmente se da en niños entre los 7 y los 12 años, se va a presentar lo mismo como un dolor muy intenso. Luego seguimos con la epididimitis o la orquitis, que puede ser secundaria a un trauma, a una infección. La etiología depende del grupo. Normalmente si son niños más pequeños, se sospecha como etiología las mismas que causan infecciones de vías urinarias. Si son ya adolescentes, se tiene que sospechar enfermedades de transmisión sexual. Y la torsión testicular, que en asuntos quirúrgicos es la más importante porque es la que requiere una urgencia, se da porque hay una fijación anómala del testículo a la túnica vaginal, lo que le permite que éste gire en su eje axial. Más que todo se presenta en niños entre 12 a los 18 años y requiere un tratamiento quirúrgico urgente, ya que el testículo puede perderse en cuestión de horas. Entonces, digamos las tres patologías para tenerlo en cuenta. Los síntomas en la torsión testicular suelen ser más agudos que en el resto, pero no hay que dejar que esto nos desvíe. Siempre que se ve un escroto agudo, hay que llamar al cirujano pediatra o al urólogo pediatra. La edad, que se puede ver más que todo en la epididimitis en la adolescencia, la torsión hidatidaria en la prepuberal y la torsión testicular en la pubertad temprana. Normalmente en una epididimitis el uroanálisis puede salir positivo y algo muy importante que se hace que es el reflejo cremasteriano, que tiende a abolirse en la torsión testicular, en el resto suele estar positivo. Lo importante y el mensaje acá es que no es trabajo de un médico general, incluso de un pediatra, hacer el diagnóstico diferencial. Es mejor dejarle el diagnóstico diferencial a un cirujano pediatra, a un urólogo pediatra, para descartar lo más urgente, que es la torsión testicular. Bueno, aquí se presenta, la primera imagen es una torsión testicular, lo sabemos es por la descripción de la imagen, pero si se recibe un paciente en ese estado, no se puede saber qué tiene. Entonces se ve así, un edema escrotal bastante grande, enrojecimiento. Este es un adolescente, se ve que ya tiene el vello prepuberal.
En la siguiente imagen es un ejemplo de una torsión hidatidaria, entonces se ve como una pequeña masita sobre el testículo, esta ya está moradita. Y lo siguiente, que es a lo que no se quiere llegar, es una torsión testicular severa, ya hay necrosis, seguramente ese testículo pues ya se perdió. Normalmente lo que se hace en cirugía es que dependiendo si el testículo pues se puede o no, es viable, se quita o no el testículo y siempre con el que queda hay que hacerle una apexia o una fijación para evitar pues, que también se tuerza. La orquiepididimitis en los niños es una torsión testicular hasta que no se demuestre lo contrario. Eso es lo más importante. Siempre que vean un niño con escroto agudo, de una vez llamar al especialista. Es muy importante y dejar que ellos pues hagan el diagnóstico. Entonces, en conclusión, la cirugía pediátrica, como se pudieron dar cuenta, abarca de forma integral la mayoría de los sistemas del paciente pediátrico. El primer contacto no se hace con el cirujano pediatra, sino con el médico general o con el pediatra, por lo que es muy importante conocer todas estas patologías. El examen físico, como se habrán podido dar cuenta, diagnostica la inmensa mayoría de las patologías. Entonces, una correcta semiología nos ayuda a evitar complicaciones, a evitar exámenes que son innecesarios. En niños hay que evitar la irradiación innecesaria, el uso excesivo de tags, que simplemente con una adecuada semiología se puede hacer un diagnóstico rápido. Importante tener en cuenta que el paciente pediátrico, dependiendo de la etapa, cambia el tipo de manejo, cambia la sospecha diagnóstica, cambia las patologías más frecuentes. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta siempre que se recibe un paciente pediátrico. Muchísimas gracias.